A ver, por la A, por la B, por la C, yo tengo varias opciones, pero me voy a ir con la corcho, porque pienso que nuestro proyecto progresista debe estar en unas manos que sepan, que tengan entendimiento y discernimiento y capacidad de decisión. Entonces, por eso, buenos días, mi querida Carolina, tú sabes el aprecio, tú sabes el cariño que te tengo y muy buenos días. Bueno, mira, pues la visita, la razón por la que me encuentro acá es por una invitación organizada por la Federación Médica Colombiana, los estudiantes de la Universidad del Valle, para conversar con la ciudadanía caleña sobre la reforma a la salud, porque ha habido, pues evidentemente, bastantes tergiversaciones, desinformaciones, es un compromiso de vida que yo tengo además, yo siempre he venido a Cali a discutir los temas de salud y pues evidentemente esa es la razón de mi visita. Bueno, doctora Carolina Corcho, mire, no hemos tenido psiquiatra presidente. Sería muy interesante. A ver qué tan locos es que estamos nosotros aquí. Y tampoco mujer presidente. Pero yo quiero irme a la pregunta, usted en su especialidad. Mire, usted como ministra de Salud propuso el cambio, propuso una reforma a la salud, empezó a realizarla, inclusive propuso las intervenciones. Siguiendo esa línea de intervención de EPS, el ministro Carrillo y el superintendente Luis Carlos Leal pues se dispusieron a eso. Pero está pasando algo, mire, las tutelas aumentaron en un 42% y por ahí escuché a usted inclusive en ese tema. ¿Por qué no está funcionando teniendo las EPS intervenidas por el gobierno? Usted eventualmente puede ser la próxima presidente. ¿Qué es lo que se debería cambiar para que el sistema de verdad funcione? Porque la intervención pareciera como que no funciona. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Harvey. Te comento algo. La propuesta de la reforma a la salud no incluye las intervenciones. Las intervenciones son medidas propuestas por la Ley 100 cuando las EPS no cumplen con unos indicadores financieros, no cumplen con unos indicadores de prestación de servicios, deben ser intervenidas. De hecho, todos los gobiernos durante 30 años han intervenido EPS, ese es el que menos EPS ha intervenido, eran 157, van en 29, es decir, los gobiernos colombianos han intervenido y liquidado más de 100 EPS. Entonces las intervenciones no tienen que ver nada con la reforma, tienen que ver con que el sistema está en crisis y el Estado colombiano decidió entregar billonarios recursos a particulares que no cumplen con condiciones mínimas. Ahora bien, ¿qué se tiene que hacer con esas intervenciones? Varios elementos. Primer elemento, si usted hace esas intervenciones, lo que tendría que hacer es cortar uno de los eslabones más fuertes de la corrupción de este país, y es la intermediación para coimas. ¿Y cómo corta usted la intermediación para que la EPS le pague a la clínica de hospital y no hayan cobradores de coimas? Que hay gente que se ha enriquecido en este país con eso. Haga públicos los datos, haga un tablero de control público donde se conozca la contratación con cada clínica y hospital, pongo unos criterios de pago públicos de tal manera que nadie se pueda beneficiar, porque el que cobra coimas se beneficia es porque tiene información privilegiada. Si usted tiene ese tablero de control, se acaba la corrupción en eso. Y yo creo que el gobierno debe avanzar hacia allá para resolver ese tipo de problemas. Lo segundo, la intervención en sí misma no te resuelve los problemas de la crisis de la salud, eso lo tiene que resolver es el Congreso de la República, porque tú estás interviniendo organizaciones e instituciones que tienen pasivos, deudas que superan 1 billón de pesos. Ahí hay decisiones que tiene que tomar el Congreso de la República, pero ya las altas cortes han sido claras que eso son deudas de privados. Para eso, el gobierno lo que tendría que hacer es emitir un decreto, un acto administrativo para obligar que esas EPS todas, no solamente las intervenidas, saquen sus reservas técnicas, que son los recursos que deben tener invertidos en capital, con bonos de deuda, con rendimientos financieros para pagar a clínicas y hospitales. Hasta el año pasado tenían 5.3 billones de pesos en los bancos. Esos recursos deben salir para pagar a clínicas y hospitales. Ese es un segundo elemento que ahí se tiene que hacer. Pero además aquí se tienen que replantear muchos contratos, porque es que cómo puede ser que en Colombia tú tengas un puñado de 300 clínicas aproximadamente que facturan el 70% de los recursos de la salud. Estamos hablando de 92 billones, eso es mucha plata solo en 300 clínicas cuando hay 12.000 clínicas y hospitales en el país. Algo pasa allí, Hay una eso se concentración. tiene, hay una concentración
y se tiene que hacer una auditoría forense para saber qué está pasando con esa sobrefacturación y replantear esos contratos. Doctora Carolina, en ese mismo orden de ideas, cuando usted oficiaba como ministra de la Salud, le tocó presentar el proyecto de reforma. Hoy las EPS se han vuelto una especie de mula muerta en el camino. ¿Cómo, en su entender, ahora viene la discusión nuevamente de la reforma? Y sería importante que nos aclarara sobre ese tema, si están en ella concentradas todas las posturas que usted planteó se debían hacer en esa reforma. Bueno, lo primero es que la reforma, yo creo que después de la Constituyente del 91, esta es la reforma más discutida en este país y más concertada. Por eso yo recibo con bastante asombro que ASEMI y algunas organizaciones sigan insistiendo que no hay concertación. Me parece que ya son mecanismos de obstruccionismo cuando ellos saben que el sistema está en caída hace muchos años y no por el gobierno de Gustavo Petro. La Corte Constitucional en el año 2008 dijo esto va mal. En el 2014 la Contraloría General de la República dijo esto está mal. Hay varios fallos de tribunales que dicen los gobiernos colombianos se dedicaron a maquillar el sistema de salud, hacer pensar que el sistema de salud va bien cuando está desfondado, está desfalcado en el fondo. Entonces, el Congreso de la República, y yo llamo a estos sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil, opositoras, a tener mayor conciencia y sensatez. Esa reforma se concertó con las fuerzas políticas. A mí me correspondió esa concertación con el Partido Conservador, Liberal y con el Partido de la U. Se concertó de tal manera que inclusive llegaron a decir que la reforma no avanzaba pues debido a que supuestamente yo era una persona intransigente. Sin embargo, después de mi salida, dijeron, el presidente les plantea, bueno, ya no está la ministra, pues los quiero ver entonces avanzar. Se avanzó en el acuerdo que yo negocié en el Congreso de la República, la Cámara de Representantes lo aprobó y el Senado lo hundió sin debate. ¿Le hicieron conejo al gobierno? Lo hundieron sin debate. Es que el conejo no es al gobierno, el conejo es al pueblo colombiano y al sector salud. Peor, porque es que la reforma se necesita para hacer una transición y salir de esta crisis y este caos que tenemos en este momento. ¿Qué hicieron? Las EPS se sentaron con el gobierno, acotaron el acuerdo de la Cámara de Representantes, lo redujeron son más o menos 49 artículos, y eso es lo que se está discutiendo. Las EPS dijeron, ahí nos sentimos recogidos, y evidentemente eso es lo que está en las mesas técnicas en este momento, el acumulado de los acuerdos que ya habíamos logrado. Doctora Carolina, pero ¿cómo hacer posible en el Congreso que los financian en el Congreso esas mismas personas para que realmente pase una reforma en el país? Entre ellas, por ejemplo, la de la salud, que les quitaba una buena vena de financiación. Bueno, lo primero es que esas son las distorsiones de la democracia en Colombia. Legalmente está prohibido en Colombia que las EPS financien campañas políticas, financien congresistas, porque son recursos públicos. Ojo, es que las EPS no están manejando recursos de capitales privados, son aportes de las cotizaciones de los trabajadores, son aportes de los impuestos de los colombianos que van para el pago de medicamentos, tratamientos, no para coimas, no para pagar congresistas como lo hicieron y como lo han hecho, porque eso ya lo demostró el Consejo de Estado. Acuérdense en que se destituyó a Holger Díaz porque se demostró cómo Carlos Gustavo Palacino le giraba para que votara, como tenían que votar. En este país no se ha destapado el fenómeno de la EPS política. Conocemos el fenómeno de la parapolítica, donde más de 60 congresistas terminaron presos. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una claridad frente al país para que no sigan distorsionando la democracia y yéndose en contra de las necesidades del sector salud y del pueblo colombiano. Doctora Carolina Corcho, son 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo la calificarías en esta mitad de su cuatrienio? Sí, lo que pasa es que tenemos una oposición obstruccionista que no solamente pasa por el Congreso de la República, sino también por medidas de las altas cortes. Yo nunca entendí por qué el Consejo de Estado tumbó uno de los decretos del presidente de la República para regular las tarifas de energías y servicios públicos, para poder participar allí. Eso es un problema gravísimo, por lo menos en el Caribe colombiano, con ese calor y la gente pagando altas tasas y el presidente intenta hacer algo, entonces el Consejo de Estado se lo tumba. Luego se hace una reforma tributaria progresiva, donde se gravan
las empresas transnacionales extractivistas de los minerales en Colombia y la Corte Constitucional sin ninguna claridad argumentativa, porque confunde regalías con impuestos, tumba parte de la reforma tributaria y perdemos un recaudo de 6 billones de pesos al año que ganaba la reforma tributaria. Y entonces ahora el Consejo Nacional Electoral, pasando por encima de la Constitución política, abre investigación al presidente. Es decir, cuando evalúas la gestión del presidente de la República, tienes que tener en cuenta que tienes una muy mala oposición, que no argumenta, que obstruye, que miente permanentemente, que todo el tiempo está diciendo lo que no pasa, lo que no ocurre, y eso es muy malo para la democracia en Colombia. Si tuviéramos una oposición más sensata, que por lo menos, no estamos diciendo que estén de acuerdo con el gobierno, pero es que no mientan, porque se la pasan diciendo asuntos que no son responsabilidad o que no corresponden a las realidades del gobierno. ¿Por qué, doctora Carolina, usted que manifiesta, expresa, se le siente ese conocimiento, todo esto, por qué la sacaron del gobierno? Gustavo Petro le faltó lealtad, le faltó gratitud. Usted debería ser la ministra que está sacando esto adelante. ¿O no había con qué calmar a los congresistas? A la clase política, pues es que imagínate tú en la discusión que yo tenía con el doctor César Gaviria, dueño del Partido Liberal, además. Jefe de Norberto. En contra de muchos liberales. Sí. Yo soy liberal progresista, pero tengo independencia. El senador Fincho Cepeda, la entonces presidenta del partido de la U, gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe, pues toda la clase política se fue contra mí. Pero doctora, no le faltó, porque es que él está aferrado a Laura, está aferrado a Benedetti y una mujer frentera que defiende esa y presenta esa reforma, que es la más importante, porque usted por donde meta el dedo sale pus. Es que se han robado 6 billones de pesos. Pero la realidad fue así, es que, doctora. El doctor Petro le dijo, hágase para un ladito y deje que Jaramillo maneje esto. Eso fue así, doctora. ¿usted fue el fusible que retiraron, que se quemó? Mire, ¿usted fue eso? Hay un momento en que la clase política pone al presidente contra las cuerdas y le dice, ¿es la ministra o es la reforma? No. Se hunde su reforma principal, pues evidentemente el gobierno queda muy maltrecho. Yo entendía esas consideraciones políticas, el presidente lo hizo bien intencionado. Bueno, me hago a un lado, nos hacemos a un lado, el presidente conversó conmigo, tuvimos una conversación larga sobre ese tema y aún así hundieron la reforma. Entonces imagínense pues ustedes Conegiaron. cómo actúa este sector de la clase política de este país, que de manera irresponsable insiste en oponerse, a pesar, inclusive cuando el gobierno ha sido generoso en las concertaciones, cuando inclusive dice, bueno, si el problema es Carolina, entonces Carolina haga hacia un lado y miren lo que vamos. ¿Usted qué piensa de esas actitudes donde el presidente de la República llama a unas periodistas muñecas de la mafia y a esta señora le levanta todo un falso, porque la señora nunca se ha divorciado, el esposo efectivamente fue investigado pero nunca fue condenado? ¿Que no se le están yendo las luces ahí al presidente Petro? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que sí hay un sector de la prensa corporativa de este país que ha jugado a ser oposición política en Colombia. Partido de oposición, no toda la prensa, pero clara y abiertamente hay un sector de la prensa corporativa donde hay periodistas, hombres y mujeres, no solamente mujeres, que están haciendo oposición, y eso hace mucho daño a la opinión pública, porque el papel de la prensa es fundamental en la construcción de cultura democrática de opinión pública, y por lo menos podría tener la posibilidad, no estamos diciendo que el periodismo no pueda opinar, pero sí contrastar la información, y se ha dado mucho en este gobierno que no hay un contraste de la información, se confunde opinión por información, y eso ha sido agenciado por hombres y mujeres. Entonces, digamos que yo comparto esa crítica y yo creo que tiene que haber una reflexión del periodismo en ¿Esas son Colombia las formas sobre correctas? eso. El presidente es una persona castiza, digamos, en esos comentarios, pero vuelvo e insisto, hay hombres y mujeres de la prensa en Colombia que hacen oposición. Y hubo periodistas en este país que posicionaron, por ejemplo, la imagen del paramilitarismo, de Mancuso, de varios de los jefes del paramilitarismo en una posición casi que unidireccional sin que ellos tuvieran un contraste. Entonces, de alguna manera, él utiliza unos términos castizos para describir realidades que han pasado con algunos sectores de la prensa corporativa que hoy fungen de opositores. ¿Cómo consolidar y limar las asperezas de la izquierda colombiana, más allá de la izquierda, sino consolidar
un verdadero proyecto político que coja las riendas de lo que es el actual presidente Gustavo Petro. ¿Cómo darle manejo a esas divisiones dentro de la propia izquierda colombiana? Bueno, más que la izquierda, digamos que hablemos del progresismo, Sí, pues. que va más allá de la izquierda. Yo creo que ahorita hay un factor de unidad importante y es que el pueblo colombiano votó por un programa de gobierno, un programa además que está planteando cosas muy importantes para este país, superar las desigualdades, que la gente se pensione, que acceda a los servicios de salud, que haya una reforma agraria donde se entregue la tierra a los campesinos para que la trabajen. Entonces, en ese sentido, ese programa no se ha podido desarrollar porque hay un obstruccionismo por parte de la oposición y los sectores tradicionales del régimen en las élites económicas de este país. Lo estamos viendo con el Consejo Nacional Electoral, que en una acción abiertamente ilegal e inconstitucional están haciendo una apertura de investigación al presidente de la República cuando ellos no tienen competencia para investigar al presidente de la República. Entonces yo creo que ahí hay un factor de unidad, porque yo creo que lo que unifica a todo el progresismo es que efectivamente ese programa, que son asuntos que ya hicieron los países del norte global, es que el problema de la reforma agraria está resuelto hace un siglo, pues en los países de Europa, en Estados Unidos, que son asuntos lógicos de justicia social que tiene que tener un país, tienen que desarrollarse en Colombia. Entonces yo creo que ahí hay una unidad. Lastimosamente, la oposición en Colombia no han entendido que hubo un mandato popular para que ese cambio se diera en el país. ¿Usted cree que se puede llegar en este país, en este momento, a llegar a un juicio político a Petro y tumbarlo, defenestarlo? ¿Sí es posible dentro de las realidades colombianas que vive en este momento el país? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Consejo Nacional Electoral es una distorsión de la democracia en Colombia, es una distorsión institucional. ¿Cómo así que el organismo encargado de vigilar, inspeccionar y sancionar el sistema electoral y los partidos políticos en Colombia son elegidos por los mismos partidos políticos? Eso no cabe en la cabeza de ninguna institucionalidad cercana en el mundo occidental. Eso tiene que ser reformado de fondo. Lo que tiene que haber es una corte electoral donde hayan magistrados, personas serias que ejerzan todas esas funciones, más las funciones del Consejo de Estado, que están repartidas, porque las funciones electorales están repartidas entre muchas instituciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo sí creo posible que se llegue a un juicio político. Si ya la mayoría del Consejo Nacional Electoral cruzó la línea de la Constitución política de hacer apertura de investigación al hoy presidente, porque ojo, la norma es muy clara. Si tú quieres hacer un juicio o una investigación al candidato, la tenías que haber hecho un mes después de terminada la contienda electoral, cuando era candidato. Pero es que él es ahorita el presidente de la República y la Constitución es muy clara que de manera exclusiva solo el Congreso de la República puede investigar y juzgar al presidente. Entonces, claramente, aquí hay una intencionalidad de la oposición, porque quienes están agenciando esta ponencia pues son miembros claros de la oposición, ligados al doctor Álvaro Uribe Vélez, al doctor Germán Vargas Lleras y a los partidos Centro Democrático y Cambio Radical. Usted que viene de la universidad pública, doctora Carolina, mire, me dice cómo hacer para que nuestros médicos, hombre, se especialicen en Colombia y no tengan que salir a la Argentina, que ya no los quieren allá, tengan que salir al Brasil, tengan que salir al Ecuador, inclusive a estudiar. ¿Por qué las especialidades aquí se han vuelto y parecieran una rosca? ¿Por qué no cambiar eso? ¿Qué se tendría que hacer para que eso funcione? Bueno, yo incluí un artículo en la reforma a la salud que yo creo que la Federación Médica Colombiana, que está en la mesa técnica, tiene que recuperar. Y es el artículo para que haya un examen meritocrático nacional, donde se presenten los médicos y a partir de ahí puedan acceder a las universidades. Que no sea discrecionalidad de cada universidad, sino que todos los médicos y médicas puedan competir en condiciones de igualdad en un examen único para poder acceder a las especialidades. Pero además hay una ley de la República que nosotros impulsamos e hicimos aprobar en el gobierno de Juan Manuel Santos para regular las matrículas. Es que ¿cómo así que acá hay médicos que pagan 25 millones de pesos el semestre para especializarse y les toca ir a trabajar al hospital y a la clínica? Eso es insostenible, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Hay que implementar esa regulación de matrículas de manera inmediata para resolver ese problema que plantea el colega.